Hola, ¿qué tal? Qué gusto volver a estar con ustedes en este domingo. Tenemos la penúltima de las pláticas que hemos tenido desde las últimas 3 semanas y hoy vamos a hablar de la crucifixión. Es el tema que continúa. Antes de comenzar, quiero informarles, seguimos avanzando en el local. Seguimos trabajando, estamos viendo un poco hacia adelante. Ya empezó la vacunación, a algunos ya nos tocó y espero en que pronto todos puedan ser vacunados y podamos tener reuniones con todos los cuidados, con todas las medidas de protección para todos y cada uno de nosotros. Vamos al libro de Marcos. Marcos es un evangelio muy conciso y vamos a ver lo que nos dice la Biblia respecto a la crucifixión, el punto culminante del ministerio de Jesús en la tierra. Vamos al versículo 16, capítulo 15, dice: los soldados llevaron a Jesús al patio del cuartel del gobernador, también era conocido como el pretorio, y llamaron a todo el regimiento por un solo hombre, que había sido juzgado injustamente, que había sido juzgado fuera de todo procedimiento judicial correcto, pero lo llevan a ese lugar. Pilatos se había supuestamente lavado las manos para declararse inocente, y digo supuestamente porque no era inocente. Tan culpable era él como tú y como yo de la crucifixión de Jesús. Versículo 17, lo vistieron con un manto púrpura y armaron una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza. Aparece la primer burla. Entonces lo saludaban y se mofaban y gritaban: viva el rey de los judíos. Se estaban burlando de él todos los soldados. Versículo 19, y lo golpeaban en la cabeza con una caña de junco y le escupían y se ponían de rodillas para adorarlo burlonamente. Estaba siendo víctima de escarnio. Marcos no da muchos detalles de cómo fue flagelado, pero eso ocurre. Jesús perdió muchísima sangre en ese lugar. Lo que sí dice el versículo 20 es que lo golpearon hasta que se cansaron. Dice: cuando al fin se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto púrpura y le volvieron a poner su propia ropa. Luego lo llevaron para crucificarlo. Sale de ahí y se dan cuenta que su condición humanamente ya no estaba bien. Había perdido mucha sangre, estaba muy golpeado, y llamaron a un hombre llamado Simón, que pasaba por ahí, pero que era de Cirene. Venía del campo justo en ese momento. Él circunstancialmente se cruza y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Lo obligan, le ayudan. Jesús ya no podía. Y de ahí nos relata la Biblia que fue llevado a un lugar. Fue llegado a un lugar que se llamaba Gólgota, que significaba lugar de la calavera. Y quiero que veamos esta escena. Estaban llevando a un justo a morir a un lugar llamado la calavera. Llevaron a un justo a pagar un precio que no tenía por qué haberlo pagado él. Él decidió pagarlo y empezó a sufrir las consecuencias de su decisión. Es llevado ahí, le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero él lo rechazó. Después los soldados lo clavaron en la cruz, dividieron su ropa y tiraron los dados para ver quién se quedaba con cada prenda. Esto es era una profecía que tenía que cumplirse.
vamos a ver un poco más explícitamente lo que Jesús sintió en el momento en que fue crucificado, pero déjeme explicarle un poco los horarios. Jesús empezó a ser crucificado a las 9 de la mañana, más o menos a la hora tercera. A esa hora fue empezado a ser crucificado, clavaron sus pies, clavaron sus manos, después de haber sido golpeado, después de haber sido lastimado. Y quiero llevarlos al Salmo, capítulo 22, solamente voy a leer del versículo 14 al 18, porque quiero que usted vea lo que ahí narra la Biblia, cuál fue el sentimiento de Jesús. Aquí el salmista está describiendo cómo dice, mi vida se derrama como el agua. Jesús estaba viendo cómo su vida se estaba derramando en esa cruz. Dice, y todos mis huesos se han dislocado. Ya estaba colgado. Mi corazón es como cera que se derrite dentro de mí. Jesús veía cómo la vida se le estaba yendo. Mi fuerza se ha secado como barro cocido. Ya no tenía fuerza. Dice, la lengua se me pega en el paladar. Me acostaste en el polvo y me diste por muerto. Estaba completamente seco, deshidratado, desangrado, golpeado, lastimado. Y dice el versículo 16, mis enemigos me rodean como una jauría de perros. Una pandilla de malvados me acorrala. Han atravesado mis manos y mis pies. Aquí está narrándonos este salmo a un Jesús que ya estaba en la cruz. Dice, puedo contar cada uno de mis huesos. Mis enemigos me miran fijamente y se regodean. Se reparten mi vestimenta entre ellos y tiran los dados por mi ropa. Esa era la profecía que existía de cómo se iban a rifar su vestimenta y cómo a base de suertes echaban los dados. Y Jesús está ahí en la cruz, está sufriendo por su decisión. Y el versículo 25 del capítulo 15 dice, eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Pusieron un letrero encima de su cruz, un letrero que anunciaba el cargo en su contra y decía, Jesús, el Rey de los judíos. El Evangelio de Juan nos dice cómo lo pusieron en varios idiomas. Los judíos no querían que ese letrero se quedara ahí, pero Pilatos dijo, lo que está hecho y ahí se queda. Acordémonos que era la Pascua y muchos extranjeros llegaban y la idea de los letreros con distintos idiomas era que todos entendieran lo que significaba eso. Versículo 27 de Marcos dice, con él crucificaron a 2 revolucionarios, 2 bandidos. En otras versiones dice 2 culpables, confesos, asesinos, rateros. Dice la Biblia que estaba uno a su derecha y uno a su izquierda. Jesús es crucificado con 2 que eran culpables. Y es una escena muy, muy, muy profunda. Se puede hablar mucho de esa sola escena. Solo déjenme comentarles que cuando llegaron y empezaron a crucificarlos, ambos se burlaban de Jesús. Pero ya estando en la cruz, crucificados, uno seguía burlándose y el otro tuvo un cambio respecto a Jesús. Y esta escena nos habla la realidad que vive toda persona. Al final, en su muerte, toda persona solo tiene 2 opciones: o estás con Jesús o no estás con Jesús. Uno de ellos cambió su actitud y le dice a Jesús, acuérdate de mí. Y Jesús le contesta, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso.
Es una escena impresionante, porque tú ves a un Jesús perdonando después de todo lo que le hicieron. Jesús no dejó de bendecir ni un solo instante en su vida. Después de que lo habían golpeado, lo habían injuriado, lo habían sangrado, lo habían clavado, estaba a punto de morir, sigue bendiciendo al que lo busca. Y quiero que veas, Jesús está mostrándonos el corazón de Dios Padre. Cómo está dispuesto a hacer lo que sea con tal de recuperarnos a ti y a mí. No solo los soldados se burlaron de él. Versículo 29 dice, la gente que pasaba por ahí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. Se habían burlado ya los judíos, se habían burlado de él los soldados, se habían burlado de él los dos asesinos en un inicio y se burla la gente que pasa por ahí. Jesús estaba sufriendo burla haciendo la obra más importante de su ministerio, morir por ti y por mí. Jesús estaba ahí en lugar tuyo y en lugar mío. La gente le decía, pero mírate ahora, le gritaban, dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días. Muy bien, le gritaban, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. No entendían mínimamente lo que Jesús estaba haciendo. Lo triste hoy en día es que hay muchísima gente que no entiende lo que Jesús hizo en la cruz. Todavía hoy, más de 2000 años antes, hay mucha gente que aún no lo entiende. Versículo 31, los principales sacerdotes y los maestros de la ley también se burlaban de Jesús. Salvó a otros, se mofaban, pero no puede salvarse a sí mismo. Todo era una mofa y una burla. Le gritaban que este Mesías es rey de Israel, baje de la cruz para que podamos verlo y creerle. Eso es lo que le gritaban. Hasta los hombres que estaban crucificados con él, de Jesús se burlaban. Esto ocurre entre 9 y 12 del día. Dice, al mediodía la tierra se llenó de obscuridad. Dice ahí entre 12 y 3 de la tarde. En algunas versiones dice de la hora sexta a la hora novena. Es el mismo horario. Se llenó de obscuridad. Ahora déjeme decirle algo, no fue un eclipse. Los eclipses duran unos minutos. Tampoco fue una polvadera, era tiempo de humedad en Jerusalén. La realidad es que hubo una obscuridad sobrenatural. Y quiero que entienda algo, todo lo que le hicieron a Jesús transcurrió en obscuridad. Fue aprendido en la noche, fue juzgado en la noche, todo a obscuras. Todo a obscuras. Y déjeme decirle algo. Versículo 34 dice, a las 3 de la tarde Jesús clamó con voz fuerte, Eloí, Eloí, que significa lema sabactame, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Déjeme detenerme un poco ahí. La verdad es que nosotros no entendemos lo que es la oscuridad. No lo entendemos, no lo captamos. Déjeme decirle algo. Hay estudios serios, hay narraciones muy serias de gente que ha estado en verdadera oscuridad. Y la realidad es que la oscuridad es terrible, es perder la orientación de todo. Hace muchos años, siendo yo joven, chico, muy chico, tenía un amigo que tenía una imprenta. Y a este amigo se le ocurrió meterme a un cuarto de revelado, donde revelaban los trabajos de imprenta, pero era un lugar oscuro y apagó todas las luces. Yo recuerdo
claramente que yo ponía una mano enfrente a mi rostro, yo no podía ver mis dedos, yo no podía ver nada. Y estaba él jugando, yo no tanto, porque la verdad no conocía lo que era la plena oscuridad. Yo buscaba al menos a ver si debajo de la puerta se veía un filito de luz, porque créemelo, pierdes ubicación de dónde estás. La Biblia solo narra en el libro de Éxodo, capítulo 10, versículo del 21 al 23, vamos a leerlo, una oscuridad semejante a la que ocurrió en ese momento. Vamos a leer en Génesis, dice: luego el Señor le dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo y la tierra de Egipto quedará en una oscuridad tan densa que podrá palparse. ¡Qué expresión! ¿Cómo puedes palpar la oscuridad? ¿Sabes cómo la palpas? No ves nada. No ves nada. Dice la Biblia que Dios es luz. Por todos lados lo encuentras en la Biblia. Dios es luz. Cuando Dios aparece en nuestras vidas, Dios le da sentido y ubicación a tu vida. Dios le da un rumbo a tu vida. Lo que ocurre en la cruz con Jesús, cuando por 3 horas viene una oscuridad impresionante, déjame decirte que tiene que ver con la ira misma de Dios. El Hijo del Hombre, Jesús, estaba en la cruz pagando el precio que teníamos que haber pagado tú y yo. Y hay un momento en que Jesús dice: Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Y hay un objetivo bien claro en estas palabras. Jesús no quería que tú y yo sintiéramos lo que Él sintió. El saber que Dios no está con nosotros. Eso es lo peor que le puede pasar al hombre. No tener un solo rumbo de saber a dónde se dirige. Jesús no quiso que tú y yo pasáramos por ahí, y Jesús sufrió. Esa unidad perfecta que tenía con su Padre no la pudo tener porque estaba cargando con el pecado. Y la ira de Dios viene y hay una oscuridad impresionante. Hay una oscuridad. Otros evangelios, no es de Marcos, narra cómo hubo terremotos impresionantes. Es la demostración de la ira de Dios. Porque Jesús estaba dando el paso más importante. Jesús estaba cumpliendo con la promesa del Padre. Pero vamos a seguir leyendo en Marcos. No me quiero detener mucho ahí. Vamos al versículo 32 primero de Marcos, perdón. 33 dice: y al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Versículo 34. Luego a las 3 de la tarde Jesús clamó con voz fuerte: Eloí, Eloí, lema sabactani. ¿Qué significa: Dios mío, por qué me has abandonado? Versículo 35. Algunos pasaban por ahí, entendieron mal, pensaron que estaba llamando al profeta Elías. Eso te habla de lo desubicado que estaba la gente, y como hoy día muchos siguen muy desubicados. Uno de ellos corrió y empapó una esponja con vino agrio y lo puso sobre una caña de junco y la levantó para que él pudiera beber. Esperen, dijo, a ver si Elías viene a bajarlo. Estaban especulando. Entonces Jesús soltó otro fuerte grito y dice Marcos, dio su último suspiro. El último suspiro. Y aparecen 2 eventos importantísimos para demostrar lo que Jesús acababa de hacer. Lo que Jesús había hecho. 2 hechos importantes en donde Dios nos está tratando de ubicar para que entendamos lo que Jesús había hecho. Versículo 38, y la cortina del santuario del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. Era una cortina muy gruesa
que separaba el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santísimo era donde estaba la presencia de Dios. Y el sacrificio de Jesús, inmediatamente después de que Jesús entrega el Espíritu, esa cortina que era tan sólida como un muro, se rasga y se parte en dos. Ya no hay separación. Ya el hombre tiene la forma de acceder directamente a la presencia misma de Dios. Jesús había consumado su obra. Jesús había hecho el milagro más grande a favor de todo el hombre, incluidos tú y yo. Esa es la primera prueba. Hay una segunda prueba. Versículo 39. El oficial romano que estaba frente a él, había un oficial, el encargado de la misma crucifixión. Al ver cómo había muerto, vean lo que dice un soldado romano. Este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. ¿Por qué te digo que es una segunda prueba? El saber y entender cómo muere Jesús toca el corazón de un soldado romano y exclama y dice: este verdaderamente era el Hijo de Dios. Este hombre fue alcanzado por esta ola de misericordia que salió de la cruz misma. Y este soldado romano, que no tenía el más mínimo interés de buscar a Jesús, lo conoce ahí y reconoce quién es. Y a mí me anima y me da un gozo escuchar esto. Cada vez que lo leo, el asunto de este soldado romano, veo hasta dónde alcanza la misericordia de Dios, cómo vaya alcanza a quien ni siquiera lo busca. Y quiero decirte algo. Jesús me alcanzó a mí cuando yo no lo estaba buscando. Esa ola de misericordia, esa ola expansiva de amor que emana de la cruz, sigue alcanzando y alcanzando a muchísima gente. Este país ya anda entre el 10 y el 11% de creyentes en esta nación. Porque la ola de expansión de misericordia y de amor de Jesús está sobre nuestra nación y sobre nuestra ciudad, alcanzando y redimiendo a quienes ni siquiera buscan a Dios. Jesús vino a traer la luz. La Biblia dice que hemos sido trasladados de las tinieblas al reino de su luz admirable. Al reino de la luz. En este mundo, la luz de este mundo es la iglesia. Es la iglesia la que debe de derramar esa ola de misericordia, de mostrarle a la gente lo que Jesús ha hecho. Amados, quiero que entiendas algo. La única evidencia de que tú y yo conocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador es que ha habido una transformación y la luz ha venido a nuestras vidas. E irradiamos luz por lo que Jesús hizo algún día, hace más de 2000 años, por ti y por mí. Él fue y pagó el precio. No escatimó ni su propia vida para amarnos. Jesús refleja el corazón del Padre. Dice la Biblia que el que no escatimó ni a su propio Hijo. Y quiero que entiendas algo. Escúchenlo muy bien lo que voy a decir. Nunca dudes de que Dios está contigo. Jesús fue a la cruz para que tú no te sintieras abandonado y desamparado. Dios siempre está cerca de tu vida y está listo a actuar cuando tú clames a Él. Por eso dice la Biblia: clama a mí y yo te responderé, porque Dios siempre está, aunque tú no lo veas. Dios siempre está ahí. Y la crucifixión fue el acto de amor más grande, más impresionante que Dios pudo haber hecho por ti y por mí. Yo quiero terminar este día dando muchísimas gracias a Dios. Muchísimas gracias a Dios, porque Jesús decidió ir a ese lugar por mí, porque quien debería de haber ido ahí
era yo y eras tú. Si usted no conoce a Jesús como su Señor y Salvador, y hoy Dios tocó su corazón, hoy esa ola expansiva de misericordia tocó su corazón y su mente, yo le voy a pedir que hagamos esta pequeña oración y reconozcamos, llenos de gratitud y de amor, lo que Jesús ya hizo por nosotros. Cierre sus ojos y dígale: Señor, gracias, gracias por amarme, por ocupar mi lugar donde a mí me correspondía, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, y la muerte es obscuridad y es separación de Dios, pero Jesús decidió ir por mí, y hoy yo quiero agradecerte, Señor, y quiero entregar mi vida a Jesús. Me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de haber hecho lo que he hecho en mi vida. Reconozco que he pecado contra el cielo y contra Dios, y hoy entrego mi vida y te pido, Padre, que tu amor y tu misericordia nunca se aparten de mí. Quiero caminar en tu luz, quiero caminar por tus senderos, quiero hacer tu voluntad. Ayúdame, oh Dios, a conocer tu palabra, a ser transformado por el poder de tu Espíritu Santo en mi vida, para poder irradiar ese amor y esa misericordia que tú, Señor, soltaste en la cruz. Gracias, Jesús, mi eterno agradecimiento, mi cariño y mi amor por ti, Señor. Amén, amén. Qué gusto que hayan estado todos ustedes con nosotros. Queremos invitarles a que generosamente, como lo han hecho durante todo este tiempo, tú entregues tus diezmos y tus ofrendas. La iglesia sigue, requerimos de recursos, tenemos que invertir para poder regresar. Damos gracias a Dios por los que han sido fieles y pedimos a Dios que si Dios toca tu corazón para que puedas dar un poco más allá o un mucho más allá, lo que Dios ponga en tu corazón, lo hagas. Ya conocen todos las cuentas en donde puedes hacer los depósitos, ya sea en Oxxo o ya sea directamente en la cuenta de la iglesia. Gracias por hacerlo. Si por algún motivo no puedes depositar y quieres que vayamos por ellas, solo contáctanos y con gusto mandamos por ellas o vamos por ellas. Gracias a Dios por tu generosidad. Queremos dar gracias por su atención a esta transmisión. Seguimos trabajando, queremos regresar pronto, queremos estar ahí ya con todos los cuidados, con todo el amor y todo el cariño para cuidarnos plenamente. Que Dios les bendiga en este día y nos vemos la próxima semana con la última de las pláticas de esta serie de la Pascua. Que Dios los bendiga.